Buenas noches, muchachos. Espero que estén muy bien. Un saludito para todos. Lina María, Karen Roncancio, Lorene Silva, Ginette Soto y Caterine Beltrán. Buenas noches. Solo chicas, como Buenas siempre. noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe y compañeras. Gracias. Saludo para todas. Me alegra mucho que estén aquí. Hoy la última clase de esa competencia de cultura de paz, de ética, y la idea es que podamos manejar algunos conceptos que sean útiles para sus vidas y que podamos tener también la claridad, por supuesto, de las actividades que debemos desarrollar para la entrega de las evidencias. ¿Listo? Hoy vamos a dejar dos actividades diferentes. Pero quiero que antes que empecemos a entrar en materia, quiero hacer un pequeño ejercicio. ¿Alguno de ustedes no es colombiana? ¿Todas son de Colombia? ¿Todos somos aquí colombianos en esta sala? Pueden que no sea de aquí, de pronto algún venezolano, de pronto alguien que sea de fuera. ¿O todos somos colombianos? Lina, Karen, Loren, Ginette, Caterine, ¿colombianas? ¿Dedito arriba o chat? Colombiana. Ok, perfecto, listo. Entonces ahora quiero saber, ok, vale. Quiero que porfa en el chat me coloquen de 1 a 10 qué tanto saben de Colombia. Pues, yo soy colombiano y yo conozco mi país, ¿sí? No me refiero a haber viajado por todo el país, conocer de historia, conocer Colombia, de 1 a 10. Ginette 7, a ver, ¿quién más? ¿Quién da más? 7, Karen, a ver, Lina, Ginette, Caterine, ¿qué tanto conocen Colombia? 5, Caterine, ok. ¿Quién más? Caterine, falta Ginette y Lina. Ah, no, Ginette ya, falta Lina. Tengo desactivado mi chat. Por ahí yo creo que 10. Ah, conoces harto, súper. O sea, podemos preguntarte historia de Colombia, por lo menos, por ejemplo, ¿sabes qué es el Bogotazo? Sí, el Bogotazo fue un movimiento, ¿no? Ok, ¿en dónde? En Bogotá, wow, súper. Bueno, chicas, ¿por qué les pregunto esto? Porque hoy vamos a trabajar, digamos que el último contexto de todo este proceso. Quiero que me digan si recuerdan cuál fue el primer punto o el primer campo de estudio con el que se inició esta competencia. O sea, ¿de quién empezamos a trabajar, a estudiar, a evaluar, a interiorizar? Sobre la ¿Sobre primera qué? actividad de ética. No hablo de la actividad, hablo del concepto. O sea, ¿cuál era la idea? ¿Qué estábamos trabajando? ¿En quién nos estábamos enfocando? En los derechos, ¿no? ¿Cómo? En los derechos Sí. de las mujeres. Bueno, pues cuando estudiamos el caso de Malala, ella defendía más los derechos de la mujer. Ok, excelente. Pero entonces, ese era el ejemplo de la actividad, Malala y todo el tema de apoyo a la comunidad femenina. Pero ya lo dijiste tú, eran los derechos, ¿cierto? Era como el concepto. ¿Y los derechos son de quién? Nos Ser habla individual, de... profe. ¿Cómo? Del go, del go, de ¿De Los qué? derechos de los niños y las niñas. Sí, pero no solo los niños y las niñas, sino del ser humano. Entonces, el primer ámbito de estudio, el primer ejercicio fue trabajar el yo, la persona. ¿Listo? Y ahí viene todo el tema de Malala y cómo una persona puede influenciar el medio en el que está. Y ahí viene el caso del diagrama de sistemas. Y de ahí viene el tema del proyecto de vida. Primero se trabajó el yo, la persona. ¿Listo? Luego se abordó ya la persona no como una persona sola, como un ente solitario, sino como miembro de una primera comunidad, que es ¿cuál? Después de yo, ¿quién sigue? mi familia. La familia, exacto. Entonces ahí venía la actividad del diagrama de sistemas,
y también dentro del proyecto de vida, y los que leyeron el contenido del curso hablaba de los diferentes tipos de familia, incluso hay un artículo por ahí que dice cómo el matrimonio ha afectado la sociedad, en fin, la familia. Es el segundo campo de acción de este curso. Luego venía el tercero, donde ya entrábamos a mirar las primeras amistades, el círculo más cercano después de la familia, familiares, conocidos, y dentro de ese circuito también abordábamos el tema de la parte ambiental, ¿cierto? Entonces yo como ente soy una persona que hago parte de una familia, que tengo un círculo de amigos y que hago parte de un espacio, de un ambiente físico en el cual yo debo aportar. Entonces el tema de la responsabilidad social con la marca sostenible. Y ahora, como último punto, vamos a trabajar el ser humano como miembro de una sociedad, pero ya mucho más grande. Vamos a hablar del hombre o de nosotros como personas, miembros de una entidad mucho más grande que es Colombia. Vamos a trabajar nuestra influencia en nuestro país y cómo nosotros como personas podemos afectar positiva o negativamente el país. Vamos a tener dos actividades, ambas están enfocadas en el desarrollo de este nuevo sistema que es el país. ¿Listo? Entonces, lo primero es conocer un poco de Colombia. Como no todos, y yo voy a ser muy honesto, yo hasta hace muy pocos años fue que supe que era el Bogotazo. Yo no sé si yo no puse cuidado en clase, en el colegio, si no me lo enseñaron, no tengo ni idea. Pero ya mucho después de ser adulto, yo conocí el concepto del Bogotazo. Tenía ni idea. Y me considero que fui buen estudiante. Ya no fui tampoco el más lochudo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a ver un video donde vamos a poder conocer un poco la historia de Colombia desde los principios aborígenes. La idea es que tengamos una visión general de la historia de Colombia y que podamos conocer los momentos más neurálgicos donde hemos estado involucrados en la violencia y en la paz. Porque recuerden que la competencia de este curso es esa, cultura de paz. Cómo yo aporto la cultura de paz. Entonces hoy vamos a hacer un trabajo bien interesante donde vamos a aportarle a nuestro país ideas para que sea un país en paz. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla, pónganse cómodas, vamos a ver este pequeño video y ahorita seguimos evaluando pues las actividades que debemos hacer. Es compartir, incluir sonido en el equipo, ventanas. Esta. Hoy vamos a hablar de un maravilloso país de América del Sur, hogar de diversas culturas y fruto de la mezcla de gentes. Quiero corroborar, ¿están escuchando? Sí, señor. Yo Sí, sí. señor. Perfecto. Listo. Que llegaron de todas partes del mundo. Un lugar repleto de vida que tristemente también ha tenido momentos muy duros en su historia. Hoy en Memorias de Pez hablaremos sobre la historia de Colombia. Ubicada en el punto de encuentro entre Sudamérica y Centroamérica, sus primitivos pobladores llegaron hace más de 20.000 años, y hace unos 6.000 años sabemos que ya empezaron a formar distintos asentamientos. Estos pobladores pertenecieron a diversas tribus que aparecieron y desaparecieron, dejando como legado sus lenguas como los arawak, los caribes y los chibchas. Cuando llegaron los primeros colonizadores, los habitantes de estas tierras vivían de la agricultura o del comercio entre pequeñas comunidades separadas entre sí, sin apenas rivalizar con las mayores civilizaciones que florecieron en México y Perú. Así llegaron los españoles, y vale la pena mencionar que aunque Colombia toma el nombre de Cristóbal Colón, este último nunca puso un pie en la región. El primero en llegar ahí en el 1499 fue Alonso de Ojeda, compañero de Colón en su segundo viaje. Tras él, las costas de la actual Colombia se convirtieron en objetivo de muchas expediciones españolas, mientras que por otra parte se fundaron varios asentamientos temporales. No fue hasta el año 1525 cuando Rodrigo de Bastidas puso las primeras piedras de Santa Marta, que por cierto es el asentamiento europeo más antiguo que queda en pie en América del Sur. Posteriormente, en el año 1533, Pedro de Heredia fundó Cartagena de Indias, que llegó a convertirse en la perla del Caribe, siendo el principal centro comercial de la costa colombiana.
Al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada se inició una conquista de una gran área en la que éste tuvo que derrotar a los chibchas para finalmente fundar la ciudad de Santa Fe. En ese momento existía por la zona un pueblo conocido como los muiscas, y por aquel entonces se dividían en dos clanes y rivales, uno gobernado por Zipa desde Bacatá, actual Bogotá, y otro por Zaque, en la actual Tunja. La rivalidad de estos clanes fue la clave absoluta para la conquista de Jiménez de Quesada, quien se aprovechó de la debilidad de ambos. Finalmente, en el 1564, la corona española creó una nueva autoridad, la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, que aunque no era un virreinato, tenía tanto poderes militares como civiles y bastante autonomía. En esa época, el Nuevo Reino de Granada incluía las actuales Panamá, Venezuela y casi toda Colombia. La población del Nuevo Reino de Granada, que estaba formada por comunidades nativas y colonizadores españoles, se diversificó con la llegada de esclavos africanos a Cartagena, traídos por los colonos y que servirían como mano de obra. Durante los 2 siglos posteriores, los españoles traerían tantos africanos que estos acabaron por sobrepasar en número a los indígenas. Por su parte, la aparición de los criollos, que eran blancos nacidos allí de padres españoles, se sumó a la mezcla étnica. Con el crecimiento del Imperio Español en el Nuevo Mundo, el rey Felipe V le dio una nueva división territorial a Nueva Granada en el 1717, y Santa Fe, la actual Bogotá, fue nombrada capital de su propio virreinato, que abarcaba los territorios de lo que hoy son Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Cabe destacar durante este periodo la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada, que se llevó a cabo por José Celestino Mutis y que resultó en la clasificación de más de 20.000 especies vegetales y otros 7.000 animales, además de la fundación del primer observatorio astronómico en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Las costas colombianas fueron víctimas de los ataques de la Armada Británica, que trataban de debilitar a la corona española. El más importante de todos fue el sitio de Cartagena de Indias, en el que 3.000 soldados españoles y 6 barcos derrotaron a una increíble flota británica de 30.000 hombres y 186 navíos. Con el incremento del dominio español, el descontento aumentaba entre los habitantes del virreinato, sobre todo por los monopolios comerciales y los nuevos impuestos. Así, la primera rebelión anticolonial fue la Revolución Comunera, que estalló en Socorro en el 1781, promovida por Manuela Beltrán. Esta revuelta, claramente independentista, acabó con la detención y ejecución de sus cabecillas. Claramente la gente ya se estaba oliendo la despedida de la corona, y además el espíritu revolucionario francés penetró en el país al traducir a Antonio Nariño los derechos del hombre. Esto último se le volvió en contra a Napoleón cuando puso a su hermano en el trono español en 1808, ya que en América le mandaron a paseo y se negaron a reconocerle como nuevo rey. Durante este momento se organizaron numerosas revueltas, como la ocurrida con el florero de Llorente en 1810 en Bogotá. Curiosamente, lo que sucedió aquí es que un comerciante español se negó a prestar un florero a un criollo, y esto encendió una protesta muy bestia que acabó por explotar en la primera junta de gobierno en Santa Fe. En diciembre del mismo año tuvo lugar en Bogotá el primer Congreso Independiente, terminado con la división entre los centralistas, liderados por Antonio Nariño, que apoyaban un gobierno más centralizado y fuerte, y los federalistas, liderados por Camilo Torres, que planteaban un modelo descentralizado. Estas facciones serían muy importantes en el desarrollo histórico de Colombia, y sus influencias llegan hasta nuestros días. En 1812 apareció en escena el mitiquísimo Simón Bolívar, llamado a ser el libertador y el héroe de la lucha por la independencia. Tras una serie de victorias consecutivas, Bolívar se retiró a Jamaica momentáneamente para volver más fuerte, con un ejército que marchó sobre los Andes para evitar a las fuerzas españolas en Caracas. La batalla decisiva tuvo lugar en Boyacá, el 7 de agosto de 1819. 3 días más tarde, Bolívar llegó triunfal a Bogotá, después de haber liberado a Colombia del dominio español. Con Colombia independizada, en 1819 se celebra el Congreso Revolucionario en Angostura, en el cual, eufóricos por el triunfo, los delegados proclamaron un nuevo estado, la Gran Colombia, que unía Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Tras el Congreso de Angostura se celebró otro en Villa Rosario, donde centralistas y federalistas coexistieron durante el mandato de Bolívar, que fue el primer presidente. Sin embargo, años más tarde comenzó la separación de la Gran Colombia, y en 1830 Bolívar renunció a la presidencia. Francisco de Paula Santander, presidente de la recién creada República de Nueva Granada, tuvo que imponer su autoridad para conseguir frenar otra rebelión. Seguidamente se inició una horrible página en la historia de Colombia, en 1849 con la fundación de 2 partidos políticos,
uno conservador de tendencia centralista y otro liberal de inclinación federalista, el país se dividió en dos bloques irreconciliables y la inmensa rivalidad entre ambos tuvo como consecuencia una serie de conflictos en los que durante todo el siglo XIX Colombia sufrió hasta 8 guerras civiles. Al menos, eso sí, en 1851 la esclavitud había sido abolida definitivamente en el país. También durante este periodo, en 1858, gracias a una nueva constitución, la República se orienta hacia una vía más federalista. Así, en 1863, la anteriormente llamada Confederación Granadina pasó a llamarse los Estados Unidos de Colombia. Anda que no les gustaba cambiarse el nombre. Pero bueno, vayamos al caos. En 1899, una revuelta liberal desembocó en la ruinosa y sangrienta Guerra de los Mil Días, como no, entre realistas y conservadores, que concluyó con la victoria de los conservadores y se llevó por delante la vida de entre 50.000 y 100.000 personas. Por si fuera poco, 4 años más tarde, sucedió otro desastre para los colombianos, y es que apoyados por Estados Unidos, que tenía grandes intereses en la construcción del Canal de Panamá, los panameños se separaron de la República. No obstante, al principio del siglo XX los colombianos vivieron un corto periodo de paz en el que la economía prosperaba, sobre todo gracias al café. Así el país gozó de una situación de estabilidad política y social y pudo iniciar el proceso de industrialización. Sin embargo, este proceso se vio frenado a lo bestia por la gran crisis económica de 1929. La inestabilidad volvió a ser el centro del panorama político colombiano, y en 1948 estalló la violencia, la más destructiva de todas las guerras civiles del país, un conflicto que se salió totalmente de madre tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Su muerte generó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo, una matanza en la cual el presunto asesino de Eliezer acabó siendo perseguido y linchado por una multitud que arrastró su cadáver hasta la casa del presidente. Generaciones de colombianos quedaron separadas entre ambos bandos políticos, y sus odios heredados contribuyeron a alimentar ataques de venganza muy duros en las décadas siguientes. En las elecciones de 1950 triunfó el conservador Laureano Gómez e instituyó un régimen dictatorial que reprimió con dureza a la oposición, originando, pues bueno, ¿a que no lo esperáis? Pues sí, otra guerra civil. Muchos liberales, para huir de la represión, se vieron obligados a marchar a las montañas, donde constituyeron bandas armadas que serían de especial importancia más adelante. En junio de 1953, un golpe militar llevó al poder al general Gustavo Rojas Pinilla, que apoyado por los católicos y los conservadores moderados, quiso instaurar un régimen autoritario. Para echarle, los conservadores y liberales se pusieron de acuerdo por primera vez en su vida, y se acordaron en el Pacto de Sitges una tregua de 12 años, según la cual se turnarían en el poder por periodos de 4 años. Y lo más importante, el acuerdo también rechazaba a cualquier otro partido político. De esta forma, el ejército destituyó a Rojas Pinilla y asumió provisionalmente el gobierno de la nación, mientras la guerrilla colombiana iba a convertirse en el nuevo problema del país y los partidos políticos de este sistema turnista se pasarían la patata caliente los unos a los otros. Y es que aunque el denominado Frente Nacional contribuyó a aliviar las tensiones entre conservadores y liberales, surgieron nuevos conflictos entre terratenientes y campesinos e indígenas. Sumado a esto, la inspiración de la Revolución Cubana y los nuevos movimientos sociales en la década de los 60 llevaron a la creación de nuevos grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, más conocido como el ELN o el M-19. Así las FARC y el resto de guerrillas siguieron creciendo en las siguientes décadas. Eso sí, para combatir a la guerrilla también surgieron otros grupos paramilitares financiados por terratenientes, empresarios e incluso capos de la droga. Poco a poco el paisaje político guerrillero perdió parte de su cariz político y se inclinó cada vez más hacia el narcotráfico y los secuestros. Y como no, nuevos grupos paramilitares pasaron a dar su apoyo a los cárteles persiguiendo a las guerrillas. La prueba más fehaciente de cómo las mafias llegaron a influir en la política nacional fue el triunfo electoral del líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, quien se llevó un escaño en el Senado en las elecciones de 1982. En abril de 1984, el ministro Lara Bonilla fue asesinado por denunciar la situación política de Escobar, lo que llevó a que el presidente Betancourt aprobara la ley de extradición y diera inicio a la guerra contra los narcos, muy impulsada en su momento por Estados Unidos. Para quitarse problemas de encima durante esta guerra, se firmaron acuerdos de tregua con los movimientos guerrilleros. Sin embargo, estos acuerdos fueron pronto incumplidos.
De hecho, los guerrilleros llegaron a robar la espada de Simón Bolívar y tomaron el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985. Así, entre políticos corruptos, mafias, guerrillas y paramilitares, el país era un absoluto infierno, en el que asesinatos, tanto selectivos como en masa, atentados, venganzas políticas, alianzas con paramilitares y demás fechorías estaban a la orden del día. En los siguientes años, Virgilio Barco tuvo que enfrentar el fracaso de las negociaciones con las FARC y el ascenso absoluto del cártel de Medellín, con el que también se intentó negociar. Las críticas al gobierno venían por todos lados, en especial desde las nuevas propuestas políticas en el eje universitario del país. Así, el político Luis Carlos Galán, que representaba un liderazgo en contra de la corrupción sistémica de Colombia, tenía todas las papeletas para llegar al gobierno. No obstante, la violencia se hizo hueco otra vez y el pobre fue asesinado. César Gaviria, del Partido Liberal, tomó la iniciativa de Galán, llegó al poder y promulgó una nueva constitución en 1991 que reemplazó a la de 1886. Tras Gaviria llegó Ernesto Samper, cuyo gobierno fue salpicado por un escándalo de corrupción. Resulta que el tío había recibido financiación del cártel de Cali, y evidentemente esto sentó como un culo a todo el mundo y cerró el grifo de la ayuda militar desde Estados Unidos. De hecho, la economía se vio muy resentida. Esta debilidad fue aprovechada por las FARC, que dio duros golpes al ejército colombiano. Posteriormente, con el gobierno de Andrés Pastrana se intentó un diálogo de paz con las FARC, que no llegó a fructificar del todo, mientras que las guerrillas seguían promoviendo la extorsión mediante el secuestro. Hastiada de violencia, secuestros y asaltos, la nación puso sus ojos en Álvaro Uribe, un político de Medellín cuyo padre había sido asesinado por las FARC. Uribe era un partidario claro de la línea dura, y en las elecciones presidenciales de 2002 presentó un programa claramente antiguerrilla, que acabó por aumentar de forma clara la seguridad del país. Bajo el mandato de Uribe también se negoció la desmovilización de las Autodefensas Unidas Colombianas, las AUC, un importante grupo militar de extrema derecha apoyado por militares, empresarios y narcos. A pesar de todo esto, su presidencia se vio empañada por un horrible escándalo de falsos positivos, en el que se intentó hacer pasar a civiles asesinados por guerrilleros muertos. Finalmente, el ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, fue votado por mayoría abrumadora y se apuntó un gran tanto al eliminar a Alfonso Cano, líder de las FARC. Tras esto, un nuevo líder llamado Timochenko tomó el control de la guerrilla. Sin embargo, con fama de ser uno de los más beligerantes de la organización, Timochenko sorprendió al país al proponer conversaciones de paz con el gobierno. En diciembre de 2014, las FARC anunciaron un alto al fuego indefinido contra el ejército colombiano, y en 2016 se firmó el acuerdo entre el gobierno y las FARC en Cartagena para acabar con el conflicto por medio de amnistías. Como colofón, el 2 de octubre se realizó un plebiscito preguntando a los votantes si estaban a favor del acuerdo, pero el no ganó por un poco más de la mitad de los votos. Así son las cosas en Colombia. Finalmente, el posterior gobierno de Iván Duque estuvo marcado por numerosos escándalos y, por lo que es más importante, una serie de paros nacionales entre 2018 y 2021 que llevaron a enormes manifestaciones en contra del gobierno por su falta de inversión en educación, por el proceso de paz con las FARC, la represión policial y la reforma tributaria, entre otras muchas cosas. De esto tenéis un vídeo en el canal de hace tiempo. Eso sí, tras estos episodios, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia, iniciando una nueva etapa en el país. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía, suscríbete. Listo. ¿Cómo nos fue? ¿Qué tanto aprendimos? Ese video no está en plataforma. Ya se los pongo ahí en el grupo para que lo puedan ver después con más calma. El que hay en plataforma realmente es sobre ya los acuerdos de paz. Yo siento que hacía falta porque hay texto referente a los momentos de violencia, pero pienso que es como algo más de contexto. ¿Listo? Quiero escucharlas. Que me digan alguna cosa que hayan visto nueva. Que digan, no, yo no sabía esto. O sea, tal cosa no la sabía. ¿Qué aprendimos hoy con ese video? 2, 3 participantes. Profe, yo creo que pues el inicio, ¿no? Porque uno a veces empieza a conocer lo que ve en el colegio, que lo del florero, que lo de Manuelita, lo de Manuela Beltrán, pero pues lo anterior pues no tenía ni idea. Sí, perfecto. Gracias, Lorena. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué aprendimos hoy? Algo nuevo, un detalle, un apunte, una fecha.
A ver, Lina, Ginette, Karen. Profe, yo creo que de pronto estos son temas que siempre nos enseñaron como en el colegio, ¿no? Los cuales uno muchos momentos como que pasó por alto, ¿sí? Pero creo que más de pronto de las fechas exactas o de pronto abarcar más sobre la historia, que es muy importante, es saber que todos estos conflictos siempre vienen porque, pues, a mi punto de vista hay intereses de por medio, ¿sí? Porque, pues, si nosotros hablamos de los tiempos, pues en ese tiempo ni siquiera personalmente yo no había nacido. Yo Ajá. nací en el 98, entonces yo vine a ver pues ya todo el tema de Álvaro Uribe Vélez en adelante. Okay. Pero es más que la guerra en nuestro país se ha generado siempre es por un tema de intereses, por la corrupción, porque digamos, yo recuerdo que mi abuela cuando yo estaba muy niña me contaba una historia de cuando eran los godos y los conservadores, y los godos eran los conservadores y los Ah, liberales, y ellos digamos que no había democracia porque ellos tenían que ir a votar con tinta y tenían que esconder el dedo porque si ellos se dejaban ver el color, pues los asesinaban. Entonces, creo que más que pronto de las fechas exactas, ver que nuestro país tiene una historia muy profunda y que lo que se vive hoy día es algo que viene pues de décadas atrás, pero pues vuelvo y repito, yo creo que aquí es más como un tema de intereses, de pronto, porque si todos estos grupos armados, perdón, se formaron en algún momento era porque levantaron la mano y no estaban de acuerdo con su gobierno, pero pues lamentablemente se desvió del camino y pues esto conlleva otro horizonte que no va. Porque pues si ajá. miramos la guerrilla, fue un grupo que se formó en cierto momento porque le dijo al gobierno, no estamos de acuerdo, pero ya empezó con el conflicto armado, la guerra, todas estas cosas que ya de pronto todos sabemos en algún momento que hemos vivido. Ok, Caterina, muchas gracias, muy bueno tu aporte. Totalmente de acuerdo. Básicamente, no es un tema de recordar las fechas, pero sí esos momentos importantes. Y por lo menos es muy notorio que en los últimos años han habido momentos históricos. O sea, ¿cuántos Nobeles de Paz hay en Colombia? Pues yo sé quizá Gabriel García Márquez y Juan Manuel Santos. Yo no sé si habrán más. Si hay más, será uno o dos más. Y qué triste que haya un Nobel de Paz y sigamos viviendo en guerra. Es muy complejo, eso es algo histórico. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de este video y la idea de esta introducción a esta clase. Que tengamos como ese marco general de lo que es la historia de Colombia, básicamente una historia de sangre, una historia de intereses, una historia de corrupción, una historia de desigualdad. ¿Listo? Voy a compartirles ahora un poco de lo que hay en el contenido del curso. Ahorita lo voy a dar un tiempo para que ustedes lo puedan revisar rápidamente y así podamos luego pasar a las actividades que debemos socializar. Listo. En plataforma, en contenido del curso, también hay un contexto social y político de Colombia, pero este está más enfocado en lo reciente. ¿Listo? Entonces, quiero aclarar que el video nos sirve de contexto, pero no hace parte de la actividad. ¿Listo? La actividad va en los últimos 50 años, ¿sí? O en esos momentos importantes de Colombia que están resaltados en el documento, ¿sí? Sí hay unos de hace 200 años, pero digamos que lo más importante es ese contexto general, que sepamos que lo que está pasando ahorita, lo que pasó hace 50 años, realmente es consecuencia de. ¿Listo? Entonces, aquí pueden ver algo del contexto y van a encontrar un documento, una línea del tiempo con los eventos más importantes de la historia colombiana, ¿sí? Ya ustedes con calma van a poder entrar a cada uno de esos elementos y revisar la información complementaria que hay. Pablo Escobar, la masacre de Mapiripán, en fin, ¿listo? Ok. Después van a mirar como una serie de procesos de negociación y de paz, o no, no procesos de paz, intentos de paz que ha habido, ¿sí? En diferentes momentos, en diferentes gobiernos, en diferentes momentos de la historia, hemos intentado hacer la paz, ¿sí? Y aquí está el resumen de cada uno de ellos. Ustedes lo puedan revisar
lo puedan interiorizar y puedan identificar como esos puntos en común y esas diferencias. Eso es en cuanto a la historia de Colombia, ¿sí? Esta página. En el siguiente ítem, en el siguiente módulo, ya va es a lo más reciente, que es los acuerdos de paz. Aquí va un poco del proceso de Juan Manuel Santos y lo que se logró, ¿sí? O sobre todo una explicación de lo mismo. Ya vamos a ver este video. Y por último, bueno, algunos conceptos ya importantes de esa cultura de paz. Digamos que si bien es cierto que no vivimos en paz y armonía al 100%, sí estamos en un país donde aún hay democracia, que creo yo que la democracia es uno de los puntos a favor. Bueno, es algo muy personal, ¿no? O sea, digamos que no quiero ser subjetivo, pero digamos que sí pienso que la democracia es algo a favor. Hay países socialistas, pero digamos que en Colombia el hecho de que seamos aún demócratas nos permite tener la tranquilidad, por lo menos, de decir, es mi culpa. O sea, el que está allá no me gusta, estoy en desacuerdo, pero ¿por qué voté así? ¿O por qué votamos así? Aunque yo no haya votado por eso. ¿Listo? Pero ya que me impongan un gobernador es bastante fuerte. Yo creo que la democracia es un punto a favor. 1. 2. El capitalismo, pienso que es un punto a favor, ¿sí? Porque vuelve y juega el tema del socialismo, porque es que el socialismo es algo económico y también político. El tema del socialismo es bastante fuerte. Y hay gente que le encanta, hay gente que lo defiende, hay gente que lo sufre. Pero de todos modos, pienso que Colombia, el hecho de que sea aún democrático, que sea aún capitalista, que haya cierta libertad de culto, de religión, de creencia, de orientación sexual, eso hace que simplemente estemos mejor que muchos países donde te van a condenar por no estar en X religión, donde te van a matar por tener cierta orientación, donde te van a encarcelar por no estar de acuerdo con el candidato, con el alcalde actual. ¿Sí me hago entender? Entonces, quiero que podamos comprender esta filosofía de la cultura de paz, de resolver conflictos, de negociar, de poder vivir en paz medianamente posible con lo que hay, ¿cierto? Entonces aquí hay algunos conceptos de negociación de paz. Transacción, mediación, amigable composición, conciliación. Vamos a hacer 2 actividades. Una es individual y otra es grupal. ¿Listo? Grupos de 2, grupos de 3. Esta página 3, la 1 y la 2, la 1 y la 2 son herramientas que ustedes van a utilizar para la evidencia individual, que es un gráfico. Ya lo voy a explicar. ¿Listo? Y la página 2 también. Y la página 3 les va a servir de recurso para el trabajo colaborativo, que es básicamente construir una propuesta de paz. Y la van a construir con base en cualquiera de estos procesos, con base en las ideas que ustedes tengan de un país mejor, ¿sí? Ustedes como quisieran que Colombia fuera un país mejor. Pero para eso vamos a revisar tratados de paz que ya se han realizado en otros países y los intentos de tratados de paz que ha tenido Colombia. ¿Listo? Y con ese insumo de lo fallido y de lo que ha sido exitoso en otra parte, hacer una propuesta en grupo y ustedes van a ser los próximos gestores de paz y van a dejar en escrito todo lo que ustedes consideran que sería clave para que Colombia fuera un país mejor. ¿Listo? Por supuesto que un acuerdo de paz fácilmente es un libro entero, ¿cierto? No es la idea. Pero sí que hayan puntos concretos que usted diga, oiga, yo leo esto y sí, habría un cambio significativo. Vamos a ver el video ahora y seguimos con la lectura del texto. Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz.
El 26 de agosto de 2012, en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz, con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé,
Es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento, la implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Listo. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de ese acuerdo de paz realizado en Colombia? ¿Se cumplió, no se cumplió? ¿Vamos en ese proceso? ¿Se está dando, no se está dando? No es un tema de debates políticos, ¿no? Lo que cada cual opine, porque es que Uribe es mejor, Santos es mejor, sino que cada cual haga como esa reflexión. ¿En qué punto estamos? Teniendo en cuenta pues toda la historia que ya revisamos, teniendo en cuenta nuestra actualidad y nuestras experiencias, ¿en qué punto estamos? ¿Listo? Les voy a dar unos minutos, voy a dar unos 15 minutos para que puedan echarle una ojeada al contenido del curso, ¿sí? Luego lo revisarán con más calma, pero sí quiero que sobre todo revisen cada uno de esos puntos importantes de la historia de Colombia. Quiero que revisen las estrategias de negociación para que ahora que les hable la evidencia que vamos a realizar, me puedan entender más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el contenido 15 minuticos. Todas saben entrar al contenido del curso, entonces por favor entramos, lo leemos, es cortico, 15 minuticos. Y ahorita a las 8:10 retomamos para mirar las evidencias. Una es individual, otra es grupal, y como les decíamos en el grupo de WhatsApp, la fecha es para mañana, ¿sí? Porque es cuando se cierra el programa de la competencia, cuando se cierra como tal, pues el espacio, el tiempo. Y ustedes el 15 arrancan con otro instructor, con otra competencia. Pero esta actividad va a quedar vigente hasta el próximo martes. Es decir, que tienen una semana para desarrollar los 2 puntos de hoy. Los puntos anteriores, pues ya están en mora, ya están tardíos para que no los haya hecho. Igual lo pueden entregar, hay un pequeño descuento en la nota, pero los invito a que lo puedan terminar. Y como les digo, tienen hasta el martes para entregar esa actividad que aunque es en plataforma esté fuera de tiempo, no se va a contar como fuera de tiempo, sino hasta después del martes. Miércoles a primera hora ya es entrega tardía. ¿Listo? Entonces, revisamos el contenido hasta las 8:15, ¿está bien? Venimos y hablamos de las evidencias, miramos qué preguntas hay, porque el viernes no vamos a tener espacio para resolver inquietudes, porque ya están en otra competencia. ¿Listo? Entonces, la idea es que la próxima sección, la próxima hora, sea ya netamente de lo práctico, lo que tienen que entregar para que tengan pues una muy buena nota. Vamos a estar aquí pendiente. Vamos a leer entonces estos 15 minutitos.
¿Listo, chicas? Bueno, vamos a realizar ahorita seguir las actividades que deben realizar. Listo, como primer punto, esta actividad es individual, es realmente bastante sencilla. Vamos a desarrollar un mapa mental, ¿sí? Mapa mental es algo muy parecido a un mapa conceptual, con la diferencia de que en vez de conceptos, el apoyo principal son las imágenes. Es decir, no es que esté prohibido usar letras, ¿cierto? Pueden ser un apoyo, pero el 80% debe estar basado en dibujos, ¿sí? O sea, es decir que ustedes pueden, por ejemplo, hacer una medusa y de cada uno de sus tentáculos o de cada una de sus ramificaciones sacar ideas y empezar la ramificación. Se pueden hacer un árbol y de cada hoja salen ideas. O sea, la idea es que sea un gráfico lleno de gráficos donde a simple vista, a través de los colores, a través de la jerarquía, a través de del mismo gráfico, usted pueda entender un concepto y las imágenes deben ser muy, muy claras frente a lo que se está buscando. Como les digo, puede haber un respaldo en las palabras, pero la función principal del mapa mental es precisamente ese, que sea más fácil aprender las ideas, que sea más fácil asimilarlas. ¿Por qué? Porque el cerebro, porque la mente humana no piensa en palabras. Si a ustedes les digo, piensen en una avioneta gris con punta negra, usted no se imagina la frase una avioneta gris de punta negra. No, usted se imagina la imagen, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de que construir mapas mentales como sugerencia. Yo soy amante de hacer mapas conceptuales y mapas mentales porque ayudan mucho a estructurar el pensamiento y a retener mayor información. Entonces, ustedes se van a dirigir al contenido del curso. También pueden buscar otros recursos, no tengo ningún problema con eso, pero digamos que lo que sí va obligado es lo que va en el contenido y van a crear es precisamente con el contenido que está aquí en la sección número 1. Con esto, ¿sí? Con esta historia. Pueden usar lo que miramos en el video, pueden mirar este contexto, las imágenes ustedes las pueden crear o las pueden buscar por otros lados, pero la idea es que no sea de hace 200 años, no, son de los últimos 50 años, ¿listo? Por aquí les voy a poner aquí la actividad. Mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. ¿Listo? La portada es, digamos que, sugerida, no obligatoria. Van a ser ese mapa mental bien presentado. ¿Listo? Muy bonito, muy claro, y pero sobre todo eso, que yo lo pueda ver y yo diga, ok, ahí está toda la información y cualquiera la puede entender y asimilar. Listo. Esa es la actividad número 1 que deben entregar a más tardar próximo martes 11:30 de la noche. ¿Preguntas respecto a esta actividad? Quiero escuchar antes de pasar a la otra actividad. Preguntas, dudas. ¿Quedó claro qué hay que hacer? ¿Saben cómo hacer el mapa mental? ¿Han hecho antes alguno? ¿Nunca lo han hecho? ¿Tienen idea? Quedó claro, maestro. Ok, perfecto. Ya pueden empezar con el Bogotazo. Y ya son 70 años, pero pues sigue estando dentro del rango, ¿listo? Puede ser como, esa puede ser como la más antigua. De ahí para allá, pueden ir tirando. Sí. Profe, una pregunta. Es que yo ya lo realicé, pero yo lo inicié desde la creación de los, como de la guerrilla. No sé. No, pues tienes que revisar las fechas. La idea es que sea un promedio de 50 años. ¿Listo? Ajá, ok. ¿Sí te da?
Sí. Ok, recuerden que como estamos hablando de un mapa mental pues yo de lo hice momentos. hasta la fecha, o sea, Sí, claro, exactamente. O sea, los hasta 50 hoy. años hasta hoy, perfecto, ¿sí? Entonces recuerden que como es un gráfico que tiene que ver con fechas y con historia, sí deben ir las fechas, ¿listo? Entonces puede poner, digamos, la imagen del Bogotazo, la imagen del nacimiento de LN y la fecha, ¿sí? Porque usted debe tener como cierta secuencia. Listo. Aparte de eso, ¿una otra pregunta, chicas? Listo. Vamos con el segundo trabajo, que realmente no es difícil, pero sí tiene más carne. O sea, sí realmente requiere que le saquen un ratico y lo puedan estudiar. Como primer insumo, ustedes deben devorarse el contenido del curso. Deben tenerlo muy claro, porque ahí está la historia que les va a servir como referente y ahí están las estrategias de negociación que van a usar. Yo ya vi por ahí una actividad que subieron y está incompleta. Unos compañeros subieron la actividad del trato de paz, hicieron la mitad. Entonces me descargué por aquí este anexo para que sea más claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un documento colaborativo con la solución de un caso. ¿Cuál caso? Vamos allá. Aquí está. Dice, una voluntaria, por favor, que me ayude a leer. Yo le agrego aquí para que se le vea grande, bien chévere. Porfa. Una voluntaria. Colombia, desde documento colaborativo del caso, profe. Sí, porfa, sí, todo, dale. Bueno, dice. Colombia no es el único país que hoy vive conflictos armados internos. Existen sociedades que han logrado superar sus conflictos y han llevado a cabo procesos de transición exitosos, como la mayoría de las dictaduras de América Latina, especialmente Argentina y Chile, o países con conflictos internos muy fuertes como Sudáfrica o Alemania, de quienes se puede adquirir las buenas experiencias de los procesos tradicionales y evitar al máximo los errores cometidos en ellas. Para esto es de gran utilidad la experiencia vivida en otros países como Sudáfrica, con un proceso de construcción de memoria no perfecto ni completo, pero sí mucho más avanzado y consciente de la importancia y necesidad de hacer y preservar la memoria. Países que pueden aportar ideas, experiencias y errores, pero sobre todo para promover el hecho de manifestar aquellas historias que se están dejando en el olvido. Para desarrollar esta evidencia deben leer con detenimiento el caso sobre las lecciones del proceso de paz sudafricano, dispuesto como material complementario en el componente formativo 4, ser agente de cambio. Luego responda a las preguntas de reflexión en relación con los acuerdos de paz que se están presentando en Colombia y entregue un documento con las instrucciones. Dale. Ya, porque es que estoy leyendo desde mi celular, entonces no veo más. Vale, gracias. ¿Quién más me ayuda a continuar ahí? ¿Otra voluntaria? En preguntas de reflexión, Sí, porfa. dice, para hacer un análisis del caso propuesto, realiza una comparación entre los acuerdos de paz en Sudáfrica y los acuerdos de paz en Colombia, teniendo en cuenta varios criterios. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto? ¿Cuáles eran sus intenciones e intereses? ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de la situación y cómo se resolvió el conflicto? ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que puedas aplicar la sesión de hoy en tu vida cotidiana? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde?
¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a este caso? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta. Listo, ok. Muchas gracias, Lorena, y a la compañera que también leyó. Entonces, en conclusión, ustedes van a entregar un documento muy bien presentado, con su portada, una introducción sobre qué es lo que van a encontrar ahí, y esa comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y los acuerdos de paz de Colombia. Bueno, el acuerdo de paz de Colombia, el último, el que hizo Juan Manuel Santos. ¿Listo? Y vamos a responder estas preguntas que nos van a servir para comparar el uno y el otro, ¿sí? Y después de responder las preguntas, bueno, vamos a hacer una propuesta, donde ustedes van a tener en cuenta estos mecanismos de negociación, ¿sí? Donde ustedes van a buscar, no sé si pues la transacción, pues difícil porque esto es totalmente voluntario y sin terceros, pero van a buscar uno de estos que se acople a su propuesta y van a hacer un documento de una página, puede ser, donde ustedes van a hacer ese acuerdo de paz de Colombia a la fecha del 2023. Ustedes van a poder decir, ok, ahora vamos a hacer con base en la experiencia de la historia de Colombia, con base en la experiencia de lo que aprendimos de Sudáfrica, con base de nuestros errores, vamos a hacer un acuerdo de paz con este mecanismo de negociación donde se van a lograr estas metas. ¿Listo? Entonces son dos cosas, la comparación y la propuesta de acuerdo de paz. ¿Listo? No hay una extensión mínima, no hay una extensión máxima, es libre, pero debe ser algo muy bien redactado, muy concreto, donde realmente se vea que hay fruto de la investigación. En el grupo, en el anexo, en la guía, no dice que es a voluntad del instructor si es un individual o colaborativo. Como es bastante carnudo, yo le sugiero que sea colaborativo, pero recibo trabajos individuales, no hay ningún problema. Puede ser, no he dicho, mínimo una persona, máximo 4, ¿listo? Máximo 4. Donde realmente ustedes digan, no sé, hacemos un grupo de WhatsApp o una plataforma donde puedan todos involucrarse, un Drive, no sé, pero que ustedes todos puedan aportar. Este es el trabajo colaborativo que unido al trabajo individual van a resolver este resultado que tiene que ver con la cultura de paz en nuestro país. Muchachas, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Las preguntas que acabamos de leer, esas las debemos copiar en lo que vaya o solamente la tenemos para poder resolver para poder hacer nuestro acuerdo. Debemos resolverlas porque debemos comparar Sudáfrica con Colombia. Y después de la comparación se crea una propuesta de paz para Colombia. ¿Vale? Ok. Otra pregunta. O sea, el paso uno es revisar el contenido. Ustedes digan, ok, estamos empapados con toda la información. Paso 1. El paso 2 es hacer el análisis Sudáfrica versus Colombia. Y el paso 3 es crear una propuesta de paz con base en una de las alternativas de negociación que está ahí en el contenido del curso. ¿Listo? O sea que no es echar carretica, no, es a través de esta herramienta, si de pronto va a buscar un tercero, pediremos a ciertas personas o a ciertas entidades que nos sirvan de árbitro, por ejemplo, para que podamos en Colombia llegar a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, donde vamos a ceder en esto, bien chévere. No he dicho que podamos enviar eso a La Habana. ¿Preguntas? Profe, ¿lo podemos hacer en el programa que queramos o toca en Word? Sí, no, ustedes lo pueden construir donde ustedes quieran, pero a la hora de presentarlo sí debe ser un documento en PDF, debe ser un texto.
Se pueden apoyar en cualquier tipo de herramienta gráfica, pueden hacer un mapa de un flujograma, lo que ustedes quieran, ¿sí? Que ustedes consideren que va a ser mejor presentado y más fácil la comprensión de la información e incluso a la hora de presentar la propuesta, como ustedes lo quieran. Pero si deben entregar un documento en PDF, uno por los 4, lo puede subir uno solo. Yo en la portada ya miro los nombres de las personas y les coloco la misma nota a las 4 personas. No hay ningún problema con eso. O cada uno lo puede subir como quiera. O no, sí, mejor, súbenlo los 4, porque igual es bueno que quede ahí en plataforma la evidencia de que hay un documento. Porque es que sí sé que la plataforma permite los colaborativos, pero como no lo he hecho, no me quiero arriesgar. Más bien, cada uno sube su documento, aunque sea el mismo, con los nombres de las 4 personas. Y ya sobre eso, pues yo les puedo hacer la retroalimentación. ¿Preguntas? Listo, chicas. Entonces voy a estar súper pendiente esta semana en horario habitual, horario de oficina, en el día, para cualquier pregunta, para cualquier duda. ¿Listo? Y listo, muchachos. Entonces, pues con eso ya damos por terminado el curso, donde, como les decía, se trabajó el ser como primer sistema, luego la familia, luego el entorno, amigos y además también el tema ambiental. Y por último, nuestro país, ¿sí? Que vemos que el país aborda todo, aborda la tierra, aborda la sociedad, aborda las familias y cada una de las personas. Entonces, tienen hasta el martes, hasta las 11:30 para entregar las actividades. Estaré atento a cualquier pregunta, cualquier duda por el chat o por el grupo. Y ahí también podemos retroalimentar. Les vamos a dar hasta ahí. ¿Listo? Dios les bendiga. Feliz noche. Amén. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Ay, chao, chao.